La Biblia está llena de pasajes poderosos e inspiradores, pero también existen versículos que nos hacen cuestionar profundamente la manera en que vivimos la fe. Entre esos pasajes, el Salmo 50 se destaca por su mensaje directo y desafiante, que cuestiona no solo las prácticas religiosas de la época, sino también las de muchas iglesias modernas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas partes de la Biblia, como este Salmo, a menudo son evitadas en sermones o enseñanzas dentro de las iglesias? Y más, ¿será que el Salmo 50 está desafiando los cimientos de nuestra religiosidad, invitándonos a una práctica espiritual más auténtica? Hoy, vamos a explorar esta cuestión. El Salmo 50 no solo cuestiona la forma en que hacemos nuestros cultos, sino que nos desafía a repensar si nuestras actitudes reflejan, de hecho, lo que Dios espera de nosotros. Nos invita a mirar más allá de los rituales vacíos y a buscar una fe que no se base en sacrificios materiales, sino en corazones transformados. En un mundo donde muchas veces nos acostumbramos a realizar nuestras prácticas religiosas por hábito, el Salmo 50 puede ser una invitación para el verdadero cambio interno. En este video, vamos a analizar lo que este salmo dice, cómo se aplica al contexto de las iglesias actuales y por qué, a menudo, es ignorado e incluso evitado. Así que, prepárate para reflexionar sobre el verdadero significado de la fe cristiana y si se está viviendo de forma auténtica o solo como un ritual. ¿Qué dice el Salmo 50? El Salmo 50 es uno de los más desafiantes cuando se trata de cuestionar las prácticas religiosas externas y vacías. La primera impresión que transmite es clara. Dios no necesita de nuestros rituales, ni de nuestros sacrificios materiales. Al contrario, Él desea algo mucho más profundo y significativo. Un corazón sincero, quebrantado y dispuesto a transformarse. En los primeros versículos, encontramos una crítica directa a las prácticas religiosas de la época. El Salmo 50 comienza diciendo: «No te critico por tus sacrificios. No necesito bueyes, ni carneros, ni cabritos». Salmo 50, 8-13. Estas palabras son un fuerte desafío a la idea de que los sacrificios materiales pueden agradar a Dios. Para muchos, la idea de hacer sacrificios, ya sean financieros, materiales o de tiempo, se ha convertido en una manera de comprar el favor de Dios, un intento de satisfacer a Dios con algo tangible, sin un cambio verdadero en el corazón. Dios, a través del Salmo, está diciendo que Él no necesita esos sacrificios. Él es el creador de todo, y nada de lo que ofrecemos realmente puede ser algo que Él necesite. Lo que Él realmente quiere, sin embargo, es que nos volvamos hacia Él con una actitud de arrepentimiento y sinceridad. El Salmo 50 continúa: «El sacrificio que Dios quiere es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Oh Dios, no despreciarás». Salmo 51, 17. Este pasaje sugiere que la verdadera adoración no está en los rituales externos, sino en la transformación interna del individuo. Dios no busca meros rituales vacíos, sino personas que, al acercarse a Él, busquen un cambio genuino. Cuando miramos este salmo, vemos que la adoración que agrada a Dios es aquella que proviene de un corazón genuino, de una vida que se transforma conforme a los principios divinos. Por lo tanto, el Salmo 50 no solo está cuestionando los sacrificios animales de la época, sino que está arrojando luz sobre todas las formas de religiosidad vacía, donde los individuos pueden seguir un conjunto de prácticas externas sin que sus vidas realmente reflejen la verdadera adoración a Dios. El Salmo 50 y la hipocresía en las iglesias. Ahora que entendemos lo que el Salmo 50 nos enseña sobre la verdadera adoración, es imposible no reflexionar sobre cómo este mensaje se aplica a la realidad de muchas iglesias hoy en día. El Salmo critica los rituales vacíos, y esa crítica sigue siendo relevante, especialmente cuando observamos ciertas prácticas religiosas contemporáneas que parecen cumplir solo con una formalidad, sin promover una verdadera transformación en la vida de los creyentes. Pensemos, por ejemplo, en alguien que va a la iglesia todos los domingos, participa de todos los cultos, pero que, en su vida cotidiana, no demuestra el amor, la compasión y los valores cristianos que predica. Este tipo de religiosidad es lo que el Salmo 50 critica. Una fe basada en apariencias, donde la práctica religiosa se convierte en un simple hábito social, sin reflexión interna ni transformación de corazón. Otro ejemplo claro se puede encontrar en algunas de las críticas modernas a las grandes iglesias que ponen más énfasis en eventos grandiosos, como conciertos de música y campañas de recaudación, que en enseñanzas profundas sobre el cambio interior y la verdadera fe. No es difícil encontrar escándalos que involucran iglesias que recaudan grandes cantidades de dinero, pero cuyos líderes viven de manera lujosa y abusan de la confianza de los fieles. Esto es exactamente lo que el Salmo 50 llama hipocresía religiosa.
El Salmo cuestiona directamente esta mentalidad. El que me ofrece sacrificios de alabanza, ese me honra. El que ande mis caminos, ese será bendecido. Salmo 50, 23. Aquí, el sacrificio de alabanza no se trata de dar dinero o bienes materiales, sino de una verdadera devoción que se refleja en las actitudes del día a día, en cómo tratamos a los demás y en cómo buscamos vivir de acuerdo con los principios divinos. El Salmo desafía la idea de que la verdadera adoración está en actos externos de culto, sino en una vida que viva con sinceridad e integridad. También hay muchos ejemplos recientes de iglesias que prefieren promover sus marcas y eventos especiales en lugar de preocuparse por la transformación real de los corazones. Esto nos lleva a la pregunta: ¿será que los cristianos de hoy están más preocupados por los rituales y la apariencia que por la verdadera esencia de la fe? El Salmo 50 nos recuerda que Dios no está interesado en rituales vacíos o en actos religiosos hechos por obligación. Él está buscando a aquellos que realmente se preocupan por su reino y por los valores de amor, compasión y arrepentimiento. El conflicto con el sistema religioso. El Salmo 50, con sus duras críticas a los rituales vacíos, plantea una cuestión importante. ¿Será que el mensaje de este salmo entra en conflicto con el sistema religioso tradicional? ¿Será que el Salmo 50 representa una amenaza al modelo religioso que muchas iglesias siguen hasta hoy? Esta reflexión puede ser incómoda para muchos, pero es exactamente esto lo que necesitamos considerar. En muchas denominaciones, los rituales se ven como una manera de mantener la pureza de la adoración, y las prácticas religiosas externas, como los sacrificios o sus equivalentes modernos, como las ofrendas y los compromisos con la iglesia, se consideran formas de agradar a Dios. Pero el Salmo 50 va en contra de esta mentalidad, sugiriendo que Dios no desea más sacrificios de bueyes o de carneros. Él no está buscando más ofrendas materiales, sino corazones verdaderamente transformados. La crítica central del Salmo 50, que es la acusación de religiosidad vacía, entra directamente en conflicto con una práctica común en muchas iglesias hoy: el concepto de adoración superficial. En un escenario donde muchas iglesias buscan impresionar con grandes eventos, presentaciones y recaudación financiera, el Salmo 50 sugiere que Dios no está impresionado con esas acciones externas. Él está más interesado en la sinceridad y en el cambio de vida que proviene de un verdadero compromiso con Él. La idea de que una vida cristiana debe ser más que solo cumplir rituales superficiales no es nueva. Históricamente, movimientos de reforma, como la Reforma Protestante, también cuestionaron prácticas de la Iglesia que eran vistas como vacías y sin una verdadera conexión con el mensaje de Cristo. Martín Lutero, por ejemplo, desafió a la Iglesia Católica por sus indulgencias y el énfasis excesivo en el cumplimiento de reglas externas sin una verdadera transformación interior. Lutero, al igual que el Salmo 50, predicaba que la verdadera fe cristiana no está en la mera observancia de rituales, sino en el arrepentimiento sincero y la transformación del corazón. El Salmo 50, por lo tanto, puede verse como una extensión de este movimiento de cuestionamiento. Sugiere que la verdadera espiritualidad no está en hacer las cosas correctas de manera superficial, sino en vivir de acuerdo con los principios que Dios realmente valora: humildad, arrepentimiento y un corazón sincero. Este conflicto, por lo tanto, no es algo nuevo. Desde el tiempo de Lutero hasta los días actuales, la crítica a la religiosidad vacía sigue siendo una cuestión relevante. El Salmo 50 no solo nos desafía a reevaluar nuestras prácticas religiosas individuales, sino que también lanza una crítica contundente al propio sistema religioso que depende de rituales externos para mantener su legitimidad o pureza. Cuando vemos iglesias preocupándose más por los números y por la apariencia del culto, es hora de cuestionarnos: ¿estamos siguiendo el verdadero espíritu de la fe cristiana? El impacto del Salmo 50 en las iglesias modernas. Cuando aplicamos el Salmo 50 al contexto de las iglesias modernas, nos desafía a repensar la manera en que practicamos nuestra fe y lo que realmente estamos ofreciendo a Dios. El Salmo habla de un tipo de adoración que va más allá de las paredes de la iglesia, más allá de los rituales litúrgicos, y se conecta con la vida cotidiana y con las actitudes sinceras que tenemos hacia Dios y los demás. En muchas iglesias hoy en día, vemos que el culto se ha convertido más en una performance que en una verdadera adoración. Grandes presentaciones musicales, eventos masivos y predicaciones de éxito parecen ser más importantes que la transformación real del corazón de los fieles. Y es aquí donde el Salmo 50 plantea una cuestión central. ¿Estamos más preocupados por satisfacer los estándares humanos de iglesia de éxito que por agradar a Dios con un corazón sincero y con vidas que reflejan los principios del Evangelio?
Un ejemplo claro de esto puede verse en muchas iglesias que enfatizan la recaudación de grandes cantidades de dinero, ya sea a través de ofrendas voluntarias o campañas de donación, pero que no se enfocan en enseñar a los fieles sobre el verdadero significado de la generosidad en el corazón. El Salmo 50 nos recuerda que la verdadera adoración no se basa en sacrificios materiales, sino en el sacrificio de un espíritu quebrantado y en el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Además, el Salmo 50 nos desafía a pensar en la integridad de nuestras acciones dentro y fuera de la iglesia. ¿Será que, al salir de los cultos, seguimos viviendo de acuerdo con los principios que predicamos o simplemente regresamos a la rutina de un mundo lleno de hipocresía y deshonestidad? Dios no quiere que solo cumplamos rituales, sino que nuestra vida sea una adoración continua. Este tipo de transformación es lo que debemos buscar, y es lo que el Salmo 50 nos invita a reflexionar. No es suficiente ir a la iglesia, es necesario ser la iglesia, viviendo de acuerdo con los principios que Dios nos enseña. Hoy en día, donde muchos buscan iglesias mega con sus luces, presentaciones y cultos de alta energía, el Salmo 50 sirve como un recordatorio poderoso de que Dios no se importa con la grandeza o el espectáculo. Lo que Él realmente desea es una relación personal con nosotros, basada en sinceridad, transformación y servicio genuino. ¿Cómo integrar el mensaje del Salmo 50 en nuestra vida espiritual? Después de reflexionar sobre los desafíos que nos presenta el Salmo 50, surge la pregunta crucial: ¿cómo podemos integrar este mensaje en nuestras propias vidas espirituales? La respuesta no está en buscar más rituales o prácticas religiosas externas, sino en una transformación interna que se refleje en nuestras actitudes diarias, en nuestras relaciones con los demás y en la manera en que vivimos nuestra fe. Primero, es importante entender que el mensaje del Salmo 50 nos llama a una adoración sincera y auténtica. La verdadera adoración no está en hacer lo correcto solo durante los cultos o en las reuniones de oración, sino en vivir de manera coherente con los valores cristianos en todos los aspectos de nuestra vida. Esto significa ser genuinos, ser honestos, actuar con compasión y amar al prójimo como nosotros mismos, no solo cuando estamos dentro de la iglesia, sino también cuando estamos en el trabajo, en casa y en la comunidad. Además, el Salmo 50 nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente ofrecemos a Dios. Él no necesita de nuestros bienes materiales, no necesita de nuestros rituales vacíos. Lo que Él desea es un corazón arrepentido, dispuesto a vivir conforme a su voluntad. Muchas veces, esto significa renunciar al ego, a nuestros propios intereses y a una vida centrada en nosotros mismos. En lugar de concentrarnos en lo que podemos dar a Dios en términos de sacrificios externos, la verdadera adoración viene de la entrega de nuestro ser, con humildad y sinceridad. Por ejemplo, en lugar de simplemente dar grandes ofrendas financieras, ¿qué tal comenzar a cuestionarnos si estamos viviendo de manera íntegra en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestras amistades? Dios está más interesado en la manera en que tratamos a los demás y en cómo buscamos vivir con justicia y compasión que en cualquier sacrificio material. Cuando realmente entendemos esta verdad, comenzamos a vivir una adoración que agrada a Dios todos los días, y no solo los domingos. Por último, el Salmo 50 nos invita a reflexionar sobre la importancia del arrepentimiento. La verdadera transformación comienza con un arrepentimiento genuino, que no es solo una petición de perdón, sino un deseo profundo de cambiar. Si queremos agradar a Dios, debemos estar dispuestos a abandonar los caminos equivocados, la hipocresía y la superficialidad, y buscar una vida de integridad. Esto requiere una humildad profunda, la capacidad de reconocer nuestras fallas y la disposición de seguir el camino de transformación que Dios propone, desmitificando lo prohibido y escuchando lo que Dios realmente quiere. Un punto crucial cuando hablamos sobre el Salmo 50 es la idea de que podría ser considerado prohibido o ignorado en algunas iglesias. Muchos pueden sentirse incómodos con el hecho de que Dios no está interesado solo en ceremonias religiosas o prácticas externas, como los sacrificios de animales, que eran tan comunes en el Antiguo Testamento. Pero esta noción de algo prohibido es, en gran parte, un malentendido. En realidad, lo que el Salmo 50 hace es exponer una verdad simple pero transformadora. Dios no quiere que nos concentremos en rituales vacíos. Él quiere corazones sinceros, personas dispuestas a vivir con integridad y a transformar sus vidas a través de su gracia. Esta idea no es algo que sea completamente prohibido, sino algo que va en contra de la superficialidad con la que a menudo tratamos nuestra espiritualidad. Sin embargo, lo que hace que el Salmo 50 sea tan incómodo para muchas iglesias o para ciertos círculos religiosos es el hecho de que confronta directamente las expectativas tradicionales sobre el culto y la adoración.
La verdad es que muchos temen abrazar una espiritualidad más profunda, que no dependa de rituales visibles o de reconocimiento externo. Es más fácil seguir las reglas de un sistema religioso tradicional, donde la presencia física en la iglesia o la donación de dinero se ven como formas de justificar la piedad que enfrentar la realidad de que Dios quiere algo más, una verdadera transformación del corazón. Entonces, en lugar de sentirse incómodo presionado por esta idea de que el Salmo 50 es prohibido, debemos considerarlo como una invitación a una fe más auténtica. Cuando observamos la vida de Jesús, vemos que él también desafió las prácticas religiosas de la época, ofreciendo una nueva forma de vivir la fe, no basada en rituales y sacrificios, sino en una relación profunda con Dios. El mensaje de Jesús es similar al de Dios en el Salmo 50. La verdadera adoración no está en las cosas que hacemos, sino en la forma en que nos acercamos a Dios con un corazón humilde y dispuesto a transformarse. En la práctica, esto significa que necesitamos repensar las formas en que vivimos nuestra fe. La farsa del culto o de la religión por conveniencia ya no tiene cabida. Dios no quiere el ritual por el ritual. Él quiere un corazón dispuesto a amar, perdonar, servir al prójimo y buscar la justicia. Cuando nos dedicamos a vivir de esta manera, nuestra adoración se vuelve más poderosa y verdadera, ya que está alineada con el profundo deseo de Dios, la verdadera transformación interior. Esta visión del Salmo 50 no es algo prohibido, sino algo radicalmente liberador. Nos desafía a abandonar las formas vacías de adoración y a vivir una fe que se refleje en acciones concretas y en la disposición de servir a Dios de manera sincera. Cuando entendemos este mensaje, podemos liberarnos de prácticas religiosas superficiales y vivir una vida de adoración genuina. Cómo la iglesia puede transformarse. A lo largo de este video, exploramos cómo el Salmo 50 desafía las prácticas religiosas vacías y nos invita a reflexionar sobre lo que realmente agrada a Dios. Ahora llegamos al punto crucial. ¿Cómo puede la iglesia, como comunidad de fe, transformarse a la luz de este mensaje? El Salmo 50 no es solo una crítica a las prácticas externas, sino un llamado a la transformación personal y colectiva. Para que la iglesia se convierta en un reflejo verdadero de la fe que Dios desea, debe comenzar a cuestionar sus propias prioridades. Muchas iglesias ponen un gran énfasis en la organización externa, el número de miembros, la cantidad de dinero recaudado, la frecuencia de las programaciones y eventos. Aunque estos elementos pueden tener su importancia, el Salmo 50 nos desafía a darnos cuenta de que estos aspectos son, en última instancia, secundarios en relación con lo que realmente importa: la sinceridad de la fe de los miembros y la autenticidad de su adoración. El primer paso para la transformación es reconocer que la iglesia no debe preocuparse solo por su imagen externa, sino por la calidad de la transformación interna de los individuos que la componen. Esto significa que, en lugar de solo buscar aumentar el número de participantes y eventos, la iglesia debe concentrarse en cómo está ayudando a sus miembros a vivir la fe de manera auténtica. ¿Están siendo incentivados a vivir con integridad y adorar de corazón? ¿Están siendo enseñados a aplicar los principios del Evangelio de manera práctica en sus vidas diarias? Un aspecto crucial de esta transformación es el enfoque en la formación espiritual genuina. No basta solo con pasar los domingos en la iglesia o participar en grandes eventos. Es necesario cultivar una relación personal con Dios, con prácticas de oración, meditación y estudio de las Escrituras que sean profundas y que realmente conduzcan al cambio de vida. La iglesia debe ser un lugar donde los fieles puedan aprender a vivir la fe en su día a día, reflejando en sus acciones la transformación interior que Dios desea. Además, la iglesia necesita abrazar la idea de que la verdadera adoración va más allá del culto colectivo. Debe ser una adoración continua, expresada en cómo tratamos a los demás, cómo administramos nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras relaciones. El Salmo 50 nos llama a tener un corazón quebrantado y contrito, dispuesto a escuchar la voz de Dios y a cambiar nuestras actitudes. Esto debe ser un reflejo de nuestra vida fuera de los templos, en la manera en que interactuamos con la sociedad, cómo ayudamos a los necesitados y cómo buscamos promover la justicia y la paz. Por último, la transformación de la iglesia también implica un cambio en el enfoque de las predicaciones y enseñanzas. Los mensajes deben centrarse en el verdadero significado del Evangelio, con énfasis en el arrepentimiento, el perdón, el amor al prójimo y la vida de santidad. En lugar de concentrarse en prosperidad material o rituales externos, las predicaciones deben llamar a los fieles a una vida de compromiso con los principios espirituales que Jesús enseñó. Servir a los demás, ser un ejemplo de humildad y buscar justicia en todas las áreas de la vida. Esta transformación es un desafío, pero es posible.
Al vivir de acuerdo con las enseñanzas del Salmo 50, la Iglesia puede convertirse en una comunidad más auténtica, más alineada con la voluntad de Dios y más capacitada para impactar positivamente al mundo que la rodea. La Iglesia ya no será un lugar de rituales vacíos, sino un lugar de transformación verdadera, donde el corazón de cada miembro se convierte en el centro de adoración y servicio a Dios. Concluimos que el Salmo 50 no es solo una reflexión sobre rituales religiosos o sacrificios vacíos, sino una invitación profunda y desafiante a repensar nuestra relación con Dios y con nuestra adoración. Nos enseña que Dios no está interesado solo en lo que hacemos externamente, sino en lo que realmente habita en nuestros corazones. El verdadero culto a Dios es aquel que viene de una vida transformada, un corazón sincero y una adoración que se refleja en nuestras acciones diarias. El mensaje del Salmo 50 nos desafía a abandonar la superficialidad, vivir de manera íntegra y verdadera, buscando una espiritualidad que no dependa de rituales o de reconocimiento externo, sino que se manifieste en el servicio genuino a los demás y en la búsqueda continua de justicia y compasión. La verdadera adoración es aquella que nace de un corazón arrepentido, dispuesto a seguir los caminos de Dios y a reflejar su amor en cada aspecto de nuestra vida. Ahora, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo este mensaje puede aplicarse a tu vida. ¿Has vivido tu fe de manera superficial, buscando más la apariencia de religiosidad que la transformación interior? ¿Estás dispuesto a hacer cambios reales en tu vida espiritual, comenzando desde adentro, para vivir una adoración más genuina y auténtica? El Salmo 50 nos llama a este compromiso. Si este video tocó tu corazón y crees que el mensaje del Salmo 50 es algo que debe compartirse, no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte al canal para más reflexiones profundas sobre la espiritualidad y las enseñanzas bíblicos. Comparte este video con amigos y familiares que también puedan ser impactados por este poderoso mensaje de transformación y sinceridad. Juntos, podemos crear una comunidad más auténtica, donde la verdadera adoración a Dios se viva de forma práctica y transformadora.